Ya se ha anunciado pues las personas que están presentes de las distintas instituciones que están aquí representadas. Y se quiere con esto avanzar en los desafíos, en la reflexión sobre los desafíos éticos que tiene todo este tema de la intervención, de atención psicosocial, de la invención psicosocial, nos decían ahora, como un elemento muy importante para la construcción de la paz en Colombia. Entonces, lo que se quiere en este conversatorio es hacer el nexo, la relación entre la paz en Colombia y lo que estamos trabajando en el día de hoy. ¿Cuáles como los elementos más importantes de la construcción de la paz? Es decir, esos elementos que son fundamentales, vitales en la construcción de la paz y que tienen que ver con todo este horizonte psicosocial. No sé si usted quisiera comenzar con esa pregunta. La doctora Susana, es que los nombres… la doctora Susana Helfer es la señora, sí. El doctor Wilson, usted… para la doctora Ángela María Quintero, entonces, y la doctora Susana Helfer, la pregunta es sobre elementos fundamentales para la construcción de la paz. ¿Cuáles son los elementos que consideramos más importantes para la construcción de la paz? Doctora Quintero, ¿quisieras comenzar? Gracias. Buenas tardes. Yo creo que dentro de lo que nos ha ocupado en estos 2 días y teniendo en cuenta que el pueblo colombiano, como lo precisaba el colega de Medellín, lleva más de 60 años en este escenario de guerra. Tenemos que precisar que el trasegar el camino de la paz indiscutiblemente nos obliga a hablar de lo que nos ha comprometido en estas 48 horas, el acompañamiento psicosocial. No podemos pretender hablar de paz cuando no hablamos de la resignificación simbólica del horror de la guerra. No podemos hablar de paz cuando no hablamos de la reconciliación. No podemos hablar de paz cuando no estamos hablando de acceso a derechos y de garantías de no repetición. Doctora Susana, hemos venido trabajando en este ejercicio y se comienza a abrir en el país el horizonte de construcción de la paz. Este ejercicio comenzó hace ya años, cuando todavía no se avisoraba. Tenemos ya como unos 7 años en este ejercicio, cuando realmente no se avisoraba el tema de las conversaciones sobre el fin del conflicto armado, cuando no se veía tan clara esta perspectiva que hay ahora de construcción de la paz. Y tal vez en este primer momento del conversatorio sería muy importante que usted nos diera elementos, cómo ve usted desde el ministerio, desde su posición, todo lo que tiene que ver con lo que sería constitutivo realmente de construcción de la paz en relación con y cultura de la paz en relación con el trabajo que estamos haciendo. Efectivamente, Monseñor, nosotros en el Ministerio de Salud y Protección Social y antes Ministerio de Protección Social, como se dijo en el día de ayer, se comenzaron con la pastoral social estos trabajos de intervención psicosocial, pensando precisamente en que había que hacer primero este reconocimiento de lo que ha sucedido, como que hay víctimas del conflicto y que es una situación grave. Y al mismo tiempo una construcción conjunta, que eso fue lo que se hizo con este programa, de cómo vamos a llegar hacia la población, no solamente para que accedan a sus derechos, sino enmarcado en la reparación integral. Y ese acompañamiento que hemos venido trabajando, ¿por qué con la pastoral social? Porque la pastoral social tiene presencia en donde la institucionalidad estatal muchas veces o no existe o es tan débil que no tiene presencia. Y ese ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido. Entonces la paz no solamente se construye en las conversaciones de La Habana, sino que todo este proceso social, porque esto se ha convertido en un gran proceso social, es parte de la paz en el país. ¿Qué tenemos retos, Monseñor? Pues muchísimos. Uno de ellos es cómo hacemos ya con este programa que venimos trabajando para seguirlo, redefinirlo,
para los años siguientes, porque al contrario de cuando comenzamos, pues no existía la ley de víctimas y no existía todo este entorno que nos cobija ahora. Entonces, tenemos que volvernos a sentar y redefinir hacia dónde vamos y cómo vamos en la construcción de paz, en lo que compete a este ministerio, pero también como lo hacemos con la unidad de víctimas y reparación de tierras, con el fin de que se trabaje en conjunto y que toda la institucionalidad se vuelque a que accedan a sus derechos, a que haya una reparación integral, que haya una dignificación de la persona, pero que seamos las instituciones las que hagamos la gestión y no las personas en sí únicamente. Doctora Quintero, hay un tema que se ve a través de todo este proceso, que es la reconstrucción de subjetividades y que nace lo largo de este camino en el que el país está, de tratar de establecer justicia transicional, de tratar de establecer unas condiciones para recuperar el espacio de convivencia y asegurar una construcción de la paz a largo plazo. ¿Cómo ve usted el papel del Estado, lo que tendría que hacerse en este momento en ese campo de la reconstrucción de subjetividades? ¿Cómo asumir allí también el dolor de las víctimas, lo que ha venido pasando a lo largo de todos estos años? Sí, yo quiero retomar algunos de los aspectos que hemos hablado en el día de ayer y en el día de hoy respecto a lo que significa no solamente la grave violación de los derechos humanos como tal, en cuanto a desapariciones, asesinatos, etcétera, sino a los daños simbólicos que esto genera en la sociedad. Es decir, cuando un campesino, un indígena, un afro se ve obligado a desplazarse, está perdiendo sus referentes de pertenencia, sus referentes de cultura, sus referentes de ser en el mundo. Yo pienso que como psicóloga, psicoanalista, especializada en todo el tema de intervención psicosocial, lo más doloroso es que reconozcamos las heridas simbólicas. Y es verdad que a todos horrible nos duele la muerte de un ser querido, pero esto que de alguna manera nos ha costado tantos años reconocerlo, el daño y la lesión psicológica a la violación de los derechos humanos, deja una impronta, una huella en lo simbólico muy peligrosa. Entonces, yo quiero referirme, monseñor, doctora Susana y compañeros del conversatorio, a los daños simbólicos en los cuales estamos atrapados los colombianos durante más de 60 años. Cuando yo hablaba ayer de que teníamos que hacer un acompañamiento psicosocial de carácter transgeneracional y hablaba de los daños y las lesiones simbólicas a nuestros hijos, a nuestros nietos, quiero hacer énfasis en eso, en que no es solamente la desaparición forzada, no es solamente el asesinato, es todo lo que trasciende desde el mundo simbólico. Los seres humanos, antes de llegar al mundo, como lo explicaba la psicoanalista esta mañana, tenemos un entramado simbólico a partir del lugar, del nicho afectivo que nos dan nuestros progenitores. Y cuando nosotros, frente al horror de la guerra, nos vemos obligados al desplazamiento forzado, a abandonar nuestras huellas simbólicas, esto genera unos daños de graves repercusiones transgeneracionales. Entonces, mi invitación es que tanto el Estado, la sociedad civil y el tercer sector nos comprometamos de una manera estructural verdaderamente a hablar de acompañamiento psicosocial. Con todo respeto, acompañamiento psicosocial no es dar un bono alimentario ni dar un albergue. Acompañamiento psicosocial significa que ese input que le da el Estado al sujeto que ha sido víctima del conflicto armado pueda ser aprovechado por él desde su esfera subjetiva, desde su esfera interior y pueda volver a reemprender su proyecto de vida, porque como lo hemos escuchado también, todos tenemos un proyecto de vida y las personas que han sido víctimas también lo tenían.
Y lo que tenemos que hacer nosotros en el acompañamiento psicosocial es permitirles, primero, la resignificación simbólica del horror de la guerra. Aquel que diga que el hecho victimizante no genera un dolor profundo, una huella psíquica, perdónenme con todo respeto, está muy alejado de la realidad. Porque a todos se nos puede morir el papá o la mamá, pero eso hace parte de lo que explicaba muy bien uno de los ponentes, eso hace parte de los hechos de la vida, del diario vivir, es decir, de lo que nos toca como humanos vivir. Lo otro es el acontecimiento traumático que nos genera el hecho violento, que nos arrebaten la vida sencillamente por la voluntad y la sevicia de otro ser humano. Es decir, los seres humanos estamos psicológica, emocional, estructuralmente capacitados para soportar el dolor del devenir de lo humano. Lo que nos genera dolor, trauma, horror es la violencia, el hecho como tal violento es lo que nos genera esa inestabilidad, ese asombro, ese horror. Por eso me parece importante que trabajemos, como lo precisaba en el día de ayer, primero que todo, en lo que he dado en llamar la resignificación simbólica desde una atención y un acompañamiento psicológico. Segundo, urgente la intervención social comunitaria. Hemos hablado por activa y por pasiva que es necesario la reconstrucción del tejido social. Las masacres que se dan en nuestro país, completamente planeadas y programadas, aparte del hecho violento, tienen otro objetivo, y es deconstruir los procesos de desarrollo comunitario, deconstruir los procesos de desarrollo social que tienen las comunidades, y eso nos cuesta mucho volverlo a construir. Como acababa de decir el ponente del Huila, construir el tejido social es todo un empeño que nos compromete a los técnicos, a la sociedad civil, a las víctimas, al Estado, más que a nadie, pero obviamente acompañado por todos los otros entes de los que estoy hablando, tercer sector, sociedad civil, etcétera. Y luego hablemos de que cualquier modelo de acompañamiento psicosocial no es solamente un paño de agua tibia, esto significa un enfoque de derechos, y un enfoque de derechos quiere decir que un ciudadano que ha sufrido el horror de la guerra tiene que poder trabajar, tiene que poder insertarse laboralmente en la sociedad para ser un ciudadano de pleno derecho, y para eso también necesitamos el input del Estado, para eso también necesitamos el acompañamiento psicosocial del tercer sector, etcétera, etcétera. Es decir, que me parece que hablar de un acompañamiento psicosocial que se aleje de la intervención en lo individual desde el punto de vista psicológico, de la intervención social comunitaria como la reconstrucción de redes, porque el tejido social está completamente fracturado, la desconfianza de la que nos hablaban esta mañana es real. Las circunstancias en las que nosotros los colombianos hemos vivido estos 60 años son dramáticas, y cuando el compañero que iniciaba la sesión de esta tarde hablaba de estos horrores, le decía yo a una compañera, se me acaba de atragantar algo en el alma, porque escuchar esos testimonios no nos puede hacer indiferentes. La mayoría del pueblo colombiano lleva 60 años en esta actitud, de espaldas al conflicto armado. Esa es la verdad. Y 60 años nos obliga a decir lo que decía el informe de memoria, basta ya. Y por ende pienso que interviniendo en lo individual, en lo social comunitario, tenemos que hablar del empoderamiento en el acceso a derechos y en lo político, porque el ser humano es un ser social y como tal es un ser político. Entonces tenemos que hablar de la garantía de ejercer el derecho a ser ciudadanos, pero un ciudadano de pleno derecho es aquel que ejerce esa voluntad política de ser un libre pensador. Perdónenme en hacer mención a algo que comentaba esta mañana una compañera y me decía, ¿cómo poder hacer procesos de acompañamiento psicosocial, cómo poder hablar de paz cuando en la mesa de víctimas, no voy a hablar del municipio, pero ella sabe que estoy hablando de ella, hace 15 días nos mataron a un compañero y tuvimos que desplazarlo, y cuando llegó a otro municipio tampoco le brindaron acompañamiento y se fue a otro y tampoco?
O sea, lo que ayer me preguntaba uno de ustedes, ¿cómo podemos hablar de garantías de no repetición cuando estamos en medio del conflicto? Entonces, mi invitación es a que nos veamos absolutamente todos los colombianos involucrados en esto como una responsabilidad civil. Mucha gente en el exterior nos pregunta, oiga, ustedes los colombianos, ¿qué hacen respecto a la guerra? Porque hubo guerra en los Balcanes y se acabó, porque hubo guerra en Nicaragua y se acabó, porque hubo guerra en El Salvador y se acabó, y ustedes llevan 60 años enconados en una guerra y no la han podido terminar. Yo quiero que nos lo preguntemos todos y todas esta tarde. Gracias. Gracias, doctora. La construcción de la paz está muy atravesada por lo que son emociones, lenguajes. Aquí se ha hablado muchísimo de eso y lo hemos vivido en los grupos y en las regiones hemos vivido eso. Esto que está aquí en este Congreso de la Reconciliación, en este Congreso Psicosocial representado, es el esfuerzo de una cantidad de comunidades que han estado trabajando y que han estado avanzando y caminando en tratar de crear un espacio. Pero siempre hay ese reto, ese desafío muy grande de los lenguajes, y en el proceso de construcción en este evento del fin del conflicto, todavía nos encontramos con lenguajes muy difíciles, lenguajes hacia quienes han sufrido el impacto, hacia los sobrevivientes, pero también lenguajes de la sociedad en general. Entonces, la gran pregunta que surge en este momento tiene que ver con eso, cómo manejar esos lenguajes, esas emociones. Y tú, Carlos, chica, que vienes tanto tiempo trabajando en estos temas de la comunicación, de cómo hacer cercano este asunto a los colombianos, ¿nos podría dar una palabra sobre eso? ¿Qué piensas tú que podemos hacer ahí para transformar lenguajes, emociones, percepciones que son tan importantes y que en este momento pesan tantísimo en el país, frente a quienes han sufrido y también frente a la paz como tal? Buenas tardes, gracias a Monseñor Héctor Fabio, a ustedes por la oportunidad de venir a compartir estos aprendizajes de los que han estado ustedes hablando en estas últimas horas aquí en Bogotá. Yo, para responderte a eso, Héctor Fabio, me quisiera remitir a lo que trabajamos en el capítulo 18 del Informe Nacional de Desarrollo Humano, el conflicto callejón con salida, que fue un capítulo destinado íntegramente a analizar el papel de dos instancias en la transformación de los imaginarios sobre el conflicto, sobre la manera de resolverlo, sobre las víctimas y sobre los victimarios. Era un capítulo dedicado, está dedicado todo ese capítulo al rol del sistema educativo formal y no formal, por un lado, y el otro al de los medios de comunicación, entendidos como los medios masivos, o también en esas categorías se incorporó en el análisis a los medios de comunicación que se pueden llamar alternativos, comunitarios o medios locales. La reflexión que se hacía en ese capítulo partía de la consideración básica de que la paz como la guerra son el resultado de aprendizajes sociales, son construcciones colectivas. Y uno aprende a hacer la paz como un estilo de vida y aprende a hacer la guerra como un estilo de vida. Y eso se aprende a pesar de lo que se enseña en la familia, en la iglesia, en la escuela. Eso se aprende por fuera de lo que los expertos llaman el currículo oculto. Es decir, todo lo que está más allá de los agentes que forman en valores, que forman en procesos de relacionamiento de unos con otros, de unas con otros o con otras. Y la conclusión básica a la que se llegaba en ese capítulo a propósito de esta cosa central es que no por ir más a la escuela se aprende a ser una persona de paz o una persona de guerra, porque la bibliografía, la literatura especializada en estos temas no ha encontrado una correlación directa entre los niveles de agresión que tiene una sociedad con los niveles de escolaridad. Esa relación no está plenamente establecida, por lo menos no se ha establecido de una manera directa. La conclusión a la que uno podría llegar es que para salir de esto habría que cambiar el rol del papel de la escuela como un agente transformador de los modos de aprender a vivir en paz desde la diferencia con los otros, o simplemente como la escuela como un instrumento fracasado ante las dinámicas del conflicto y demás.
Una cosa en la que hay que trabajar mucho en esto de la transformación de los imaginarios sobre la guerra es aprender a llamar las cosas por su nombre. En eso el papel del lenguaje es fundamental, porque en general, en el sistema educativo, como en la familia o como en la iglesia, las formas como nosotros aprendemos a denominar los hechos que nos rodean, generalmente responden a apreciaciones sobre cómo debe ser la realidad o cómo queremos que sea esa realidad. Una cosa es el deber ser, otra como es, y otra, reconocer la realidad tal como ella es para, a partir del reconocimiento de la realidad tal como ella es, llegar a soluciones concretas. Eso se ve en ejemplos muy sencillos, como por ejemplo cuando uno se refiere a los episodios del Caguán. Puede ser que haya habido un movimiento muy grande de frustración nacional porque se quedó como en el imaginario y en el lenguaje la idea de que lo que pasó en el Caguán, de una manera simplificada, es que el Estado claudicó ante unos victimarios y les entregó la mitad del país. Y se dieron debates en el Congreso, titulares de prensa, editoriales y demás, a partir de un supuesto falso, y era que el Estado, por ejemplo, les había entregado a las FARC la mitad del país, cuando el hecho simple, lo real, es que las FARC han estado ahí todo el tiempo. Entonces entramos en unas discusiones que parten de presupuestos falsos, o es como si en la época del presidente Uribe nos hubiéramos entrado en una gran discusión de si Uribe les entregó o no la mitad del país a los otros victimarios, a las autodefensas. Ellos estaban ahí, estaban ahí. Lo mismo pasa con las percepciones y las valoraciones y las formas de referirnos a los victimarios y a las víctimas. Yo creo que aquí se ha hablado con suficiencia en este escenario sobre lo importante que es mirar a las víctimas no como tales víctimas, que en eso es muy desgraciada la forma como la ley quedó oficialmente nominada, sino como sobrevivientes. Porque obviamente una víctima tiene la connotación de una persona atrapada en el dolor, una persona que no es capaz per se de responder a lo que le está pasando, y esa percepción de la víctima como víctima, pues ustedes ya lo saben suficientemente bien, es una percepción bastante nociva. Cuando uno tiene la visión de lo que es una víctima como una persona sobreviviente a un hecho al cual él se ha adaptado a través de estas cosas que ustedes los expertos llaman la resiliencia y demás, pues eso inmediatamente le cambia a uno el chip para empezar a ver a la víctima de otra manera. Hay mucho que hacer, por ejemplo, en el tema de la percepción de las víctimas como un factor de inseguridad en las grandes urbes. Cuando uno ve las encuestas de percepción de inseguridad como las que realiza el programa Bogotá ¿Cómo vamos?, las víctimas todavía siguen apareciendo como en la percepción ciudadana como un factor de inseguridad muy alto. A la gente en Bogotá, yo no me acuerdo las últimas porque no las he visto, pero en el año 2008 cuando hicimos el informe de desarrollo humano en el PNUD sobre este tema, la última encuesta que había realizado en ese momento la Cámara de Comercio, pero eso no ha cambiado mucho, le preguntan a la gente, enuncie usted cuáles son los factores de inseguridad de este listado, póngalos en orden. Entonces le dicen a la gente, falta de policía, no, lo ponen por allá de octavo lugar, falta de empleo, lo ponen como de tercero. Pero cuando le dicen la presencia de personas desplazadas o desmovilizados de los grupos armados, aparece entre las primeras tres prioridades como una percepción de inseguridad. Obviamente ahí hay mucho que hacer, porque cuando uno ve a una víctima con esa perspectiva de que es un factor de inseguridad, y eso se manifiesta pues en el acto sencillo, cotidiano de la esquina, cuando viene la víctima con el cartel de desplazado a pedir, y la gente lo primero que hace es subir el vidrio, pues obviamente eso tiene unas connotaciones muy fuertes de agresión hacia las personas y eso rompe todos los equilibrios. En el tema de los lenguajes hay mucho que hacer y yo creo que en esto los medios como tal y el sistema educativo en general, el formal y el no formal, se ha quedado muy corto en eso y yo creo que el gran reto de apoyar estos procesos de acompañamiento psicosocial con el sistema formal de la educación y con los sistemas no formales de educación es muy grande. Hay cosas que son simples en el lenguaje. Lo mencioné tal vez en el programa que hicimos con ustedes sobre el lanzamiento del PAPSIBE, una anécdota que a mí me impactó mucho como periodista, en un evento que hubo en marzo de este año en el Hotel Tequendama con víctimas que se habían invitado de todo el país a un evento. Y en ese evento que no estaba previsto que pasara, una víctima,
una mujer negra, afro, de Bojayá, pidió la palabra porque ella quería simplemente decir gracias. Yo quiero decir gracias, dirigiéndose a la directora de la unidad, que eso es circunstancial. Pero lo importante es lo que pasa cuando ella dice, yo quiero que, ella más o menos quitó el micrófono y dijo, yo quiero decir algo aquí, yo quiero decir gracias, gracias. Obviamente uno se pregunta, ¿por qué quiere decir gracias? Por algo tan sencillo pero tan fuerte como por lo siguiente. Porque usted, doctora, dijo, cuando fue a Bojayá hace poco, usted me miró a los ojos. Usted me llamó por mi nombre. Y yo recuerdo, doctora, ahí se puso a llorar, no pudo contener la emoción. Y yo recuerdo, doctora, que cuando usted mencionó mi nombre, me llamó por mi nombre, usted me hizo volver a sentir, después de muchos años, que yo era un ser humano. Algo tan simple y elemental como eso. Y en el mundo de las simbologías, y aquí puedo parar porque me puedo hacer muy largo, pero esto yo lo veo con ojos de reportero, porque eso soy yo, un reportero básicamente, que tengo la fortuna de trabajar ahora en la Unidad para las Víctimas. Hace poco se hizo una pieza de televisión a raíz también de un testimonio que dio una mujer víctima de Chigorodó, a quien le mataron su esposo, le mataron sus hijos, 2 hijos, el esposo, a un hermano. Y ella mucho tiempo estuvo como enclaustrada, como tantas otras sobrevivientes como ella, mujeres. Y un día una amiga por accidente le dijo, oye, ¿por qué no participamos en una maratón que va a haber aquí en el pueblo? Y dijo, ¿una maratón? Pero yo qué voy a saber correr. Y ella empezó, dijo, bueno, ensayemos a ver cómo nos va. Y empezó a correr, a correr, a correr, a correr. Y empezó a practicar todos los días y a practicar. Para abreviar la historia, en una de las varias competencias, ya llevaba varias competiciones donde le había ido bastante bien. En medio de la competición, de una de esas competiciones, a ella se le viene a su mente y a todo su cuerpo esta sensación. Ella está corriendo. Y de pronto ella siente que esta cosa física de correr se le convierte en un símbolo donde dice, mis victimarios quisieron acabar conmigo, me quisieron ganar la batalla por la vida y me mataron en vida, porque yo me encerré, dice ella en su relato, yo me encerré casi 15 años en mi casa, atrapada en mi dolor y en el miedo. Pero de pronto yo sentí que yo podía correr y correr y correr y correr y correr, y recuerdo que iba corriendo y dije, ellos no me van a ganar, ellos no me van a ganar. Y con esta cosa simbólica en su mente, ganó la carrera. Y desde entonces ha seguido ganando muchas carreras. Esto lo digo simplemente para evocar el impacto que tienen los símbolos en las vidas de las personas. Son pequeñas cosas que se vuelven en unas fuerzas transformadoras y en unas fuerzas de vida que uno ni siquiera se imagina. Entender el mundo de la simbología y de los valores culturales, como usted lo señalaba ahora, es demasiado importante, porque hay otro episodio, y con ese ya ahora sí termino, es el de una discusión que se dio al interior de la unidad, cuando una víctima dijo, se le preguntó, ¿usted en qué quiere invertir los recursos de la indemnización que se le va a pagar? Y ella dijo, la quiero invertir en una fiesta de 15 años para mi hija. Claro, entra toda la burocracia, pero ¿una fiesta? Pero si estamos diciendo todo el tiempo, y la ley lo dice, que tenemos que hacer una inversión adecuada de los recursos. ¿Qué adecuado va a ser invertir la platita de la indemnización en una fiesta? Y todo el mundo empezó a abrir la voz para decirle, no, usted está equivocada, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Y ella insistió en que iba a hacerle una gran fiesta a su hija de 15 años. Porque su compañero, el papá de la niña, y ella
en algún momento habían hablado de que cuando la niña cumpliera 15 años, le iban a hacer la fiesta de la mejor princesa que se conozca sobre la tierra. Y esa discusión generó al interior del grupo de psicosocial, en donde trabaja ya en estas cosas cotidianas, mi compañero Alejandro, que está aquí conmigo, una discusión muy interesante porque obligó a la reflexión de cómo quienes trabajamos en estos temas y ejercemos funciones públicas desde la unidad, o quienes trabajamos con fundaciones o con centros especializados de atención a las personas víctimas del desplazamiento o de otros hechos victimizantes, tenemos que empezar primero a respetar la autonomía de las víctimas, pero en verdad, y a tomarlas en serio, ser capaces de respetar su autonomía y de desarrollar la capacidad de entender qué es lo que para ellos puede ser transformador en su vida. Porque cuando ella le realiza la fiesta a su hija, lo que ella está demostrando es que tiene una enorme autonomía en el acto, ella, de decidir, no de permitir que otros decidan por ella. Y ahí comienza el acompañamiento psicosocial, cuando yo respeto en serio la autonomía de la víctima. Eso no quiere decir que uno renuncie a la capacidad de persuasión, porque de pronto se pueden enfrascar en otras cosas que de pronto, desde el punto de vista técnico, no son viables y demás. Pero fue una reflexión muy interesante que ocurrió al interior del grupo. Esto tiene que ver con los lenguajes, tiene que ver con la simbología, Héctor Fabio. No sé si he respondido a tu pregunta, pero creo que pueden aportar estas reflexiones en la dirección que aquí se está buscando. Muchas gracias, Carlos. Profesor Wilson, Carlos hablaba de que hay un currículum oculto y que de pronto las instituciones hemos fracasado en el manejo de los lenguajes, las percepciones, de transformar todo eso en favor de la construcción de la paz. ¿Usted cómo ve esta afirmación y ese panorama ahora que estamos hablando de salir del conflicto armado, de construir la paz? ¿Cómo ve usted eso? Y cuando estamos hablando muy particularmente de reconocer a quienes son los sobrevivientes de este largo conflicto armado colombiano. Bueno, como les conté esta mañana, pues mi tesis de doctorado fue analizar cómo un medio de comunicación trabajaba el conflicto durante todo un año, en el año 2006 específicamente, y era el único medio de comunicación diario del país, porque el otro salía semanal. Volcamos un año entero en un software para buscar los patrones de lenguaje que se usaron por este medio de comunicación sistemáticamente, y qué tipo de, o sea, si era una estrategia permanente o si era una cosa casual o que se le ocurría de pronto a una persona nombrar de una manera o de otra, pero encontramos una serie de elementos comunes en eso. O sea, un año entero, millones de palabras, de frases, de párrafos enteros, de párrafos que no estaban solos, sino acompañados de una fotografía, de titulares, que básicamente legitimaban la acción violenta y guerrera. Y eso se hace, por ejemplo, los trabajos de Bartal por todo el mundo en este tema han sido ya bien conocidos por algunos, naturalizando la muerte. Los muertos dejan de tener sentido, legitimando la acción violenta contra otro por alguna justificación. Siempre va a poderse encontrar alguna justificación, creando ambigüedades frente a víctima y victimario. Y claro, en 60 años de guerra es fácil que esa ambigüedad aparezca. Usando rótulos para deslegitimar al adversario, para no nombrarlo, estigmatizando a un adversario y rescatando al otro. El tema de naturalizar acciones violentas, rotular, estigmatizar, demonizar, como aquí se dijo en algún momento también, son estrategias de uso del lenguaje que están orientadas a legitimar la acción violenta. Y creo que los medios de comunicación han tenido aquí un papel central, muy importante,
que no han asumido la responsabilidad completa que tienen en este asunto y que hoy, en un momento tan confuso como el que estamos, porque la gente pregunta ¿por qué tenemos que ir a La Paz a pesar de que vemos informes como el informe Basta Ya y que todos los que están aquí viven en medio de ese conflicto? Y todavía se pregunta por qué tenemos que hacer montones de acciones en relación con la paz. Yo creo que hay mucha confusión en el lenguaje mediático hoy. Yo no puedo entender cómo, aun cuando entiendo la mecánica de que se dialogue en medio de la guerra, seguramente por estrategia y por táctica de la negociación, es difícil que para la mayoría, para la comunidad entera entienda que mientras que unos actores dentro del mismo gobierno hablan de que hay que hacer la paz, otros actores hablan con un lenguaje absolutamente guerrero. Eso confunde. Ahora, uno realmente como investigador social está planteándose siempre preguntas, o sea, ¿hay una estrategia? ¿De verdad hay una estrategia hacia la paz? ¿O es un plan B lo que estamos realmente, en lo que estamos en medio jugando? Porque hay montones de acciones legales que muestran que no se habían hecho jamás y que se han hecho durante este gobierno. Pero el lenguaje que se utiliza en los medios es asombrosamente confuso. Yo no puedo entender cómo el ministro de Defensa tiene un lenguaje completamente guerrero, pero después usted oye un lenguaje pacífico de parte de otros actores dentro del gobierno. Yo creo que eso no permite, no facilita. Si se aprueba, si vamos a hacer un referendo en algún momento por la paz, que es un tema que hay que pensar y hay que poner en juego, a mí sí me preocupa mucho que de verdad la gente piense que no hay que votar ese referendo. Y creo que la principal responsabilidad la tiene la ambigüedad de la forma como se está tratando el proceso de paz. Yo creo que los medios de comunicación, entiendo el papel, creo que estoy de acuerdo con el asunto del mundo de la educación y el mundo formal de la educación, que tienen un papel vital en el tema de la convivencia y de aprender reglas de juego desde ahí, pero creo que los medios de comunicación le juegan a lo que sea con un interés y con una serie de agendas que están detrás de todo esto y que son confusas para la gente. Creo que la labor de muchos de los que estamos aquí es al menos perder la ingenuidad frente a cuando usted ve un noticiero que dice 15 bandoleros muertos o dados de baja, fueron 15 personas que tienen familias e hijos o son hijos e hijas, que tienen vida y no son una abstracción ni una palabra, son personas que tienen nombre. Cuando uno utiliza esas palabras, la comunidad debe aprender a leer los medios para entender los lenguajes con los que se naturaliza la violencia y evidentemente todos los estudios, o sea, yo no voy aquí a hablar de los estudios que han hecho de neurobiología, de todos los estudios que han hecho los psicólogos, de la relación que hay entre, o sea, nosotros para fines de explicación separamos las palabras, las emociones, lo que pensamos y las acciones, pero somos uno solo. O sea, evidentemente a veces nos confundimos porque como uno le andan partiendo en pedazos, fracturando en pedazos, pero resulta que nosotros somos uno solo. Y evidentemente cuando se han hecho estudios sobre, por ejemplo, el tema del perdón en las víctimas, es que el tema es que en todo el mundo se encuentra que cuando usted no puede pasar por un proceso de perdón, se revictimiza. O sea, es peor, es trágico. Pero eso no es una cosa que pueda ser obligada ni a la fuerza. Y esto es así porque hay un vínculo, y me parece bien la pregunta, entre los lenguajes y las emociones. Ahora, aquí esta mañana, yo creo que fue una maravilla de escenario lo que pasó esta mañana, cuando aquí se hablaba de la memoria y del problema del cuidado que hay que tener con la memoria.
estoy completamente de acuerdo, a mí me da mucho miedo también, y por eso decía que tenemos que, desde la academia, investigar, porque entiendo, como hablábamos ahora, que a veces las entidades gubernamentales ni los operadores en campo tienen el tiempo para poder investigar las implicaciones que tiene lo que se está haciendo en campo, ni las implicaciones que tienen desde los lineamientos de la política en el gobierno, ni desde de lo que están haciendo las ONGs. Entonces, y resulta que están comprometiendo lenguajes. Ahora, creo que desde esa lectura macro de hacer pedagogía de lectura de los medios, hasta la pedagogía que uno se debe imponer a sí mismo, de saber cuando habla, en serio, respetar de verdad al otro. Hacer diálogo social es dificilísimo, porque es que dialogar implica unos niveles de simetría entre los que hablan. Pero yo ¿cómo puedo pretender, si hablo con un lenguaje técnico y hablo con otra persona que habla con otro lenguaje técnico, entendernos? Yo le decía ahora, aquí hace 2 o 3 meses, en este mismo escenario, estaba una persona de la unidad de atención a víctimas y otra persona de la unidad de reincorporación. Tienen programas. No sé, yo les pregunté que si se habían sentado a conversar. No, por Dios, no se han sentado a conversar. Y en esto que hemos hablado, aquí también hay victimarios. Aquí también hay otros actores que están jugando y que van a seguir jugando. Y que tenemos que pensar todos cómo generar espacios de diálogo, y no es fácil. Entonces creo que esa pregunta genera muchas más preguntas, y creo que además, en serio, alguien me pasó una pregunta al final sobre el tema de la academia, el papel de la universidad en esto, y creo que la universidad sí tiene mucho más que hacer, también es responsable porque tiene mucho más que hacer en esto, porque evidentemente ni los operadores en campo, como les llaman, los en terreno, ni los que están desde el gobierno, a veces tienen los tiempos para poder desarrollar investigación, para poder generar marcos conceptuales, para poder evaluar los impactos de lo que está pasando, hoy. Porque esto no es, independientemente del gobierno que llegue o que siga, esto debe ser un tema de Estado. Porque esto, como se dijo en la jornada de la mañana, no podemos pretender que en 6 meses, en 4 meses, modificar procesos que llevan más de 30, 40, 60 años, las fechas que usted quiera ponerle, porque es la vida de nosotros la que está comprometida. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer, y no sé si tenga respuestas a eso, sino que lo que haya generado seguramente sean más preguntas en relación con eso. Muchas gracias. Doctora Susana, cuando se hizo el informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento ante la Corte Constitucional, el segundo gran informe que se hizo decía que un vacío de la atención del Estado era la atención psicosocial, justamente, que había muchas cosas que se hacían desde distintas agencias del Estado, pero que la atención psicosocial estaba recibiendo un margen muy pequeño de población, casi insignificante. Eso, en términos de construcción de paz, es un desafío muy grande, porque significa la reconstrucción del plan de vida, significa la reconstrucción de comunidades enteras, lo que estamos haciendo estas personas que estamos aquí sentados. Y usted sabe que más que proyectos productivos, que alguna cosa de eso hay, pero que el enfoque de esto es fundamentalmente la inclusión bajo esa perspectiva psicosocial. Es inclusión, más que cosas productivas. ¿Usted cómo piensa que esto podría, digamos, desarrollarse en función de fortalecer en el país el camino de construcción de la paz? ¿Qué es lo que deberíamos desarrollar, fortalecer mucho más nosotros? Pues sí, monseñor, por eso fue la apuesta conjunta que hicimos específicamente para esta intervención psicosocial hace ya más de 7 años, porque no había experiencia. Hay que tener en cuenta que las personas que están aquí, que estuvieron en la universidad, ¿a quién le enseñaron sobre atención psicosocial? Ni los psicólogos, ni las psicólogas, ni los médicos, ni las enfermeras, ni en trabajo social. La gente no aprendió qué era eso. Entonces el reto es inmenso,
Y afortunadamente con la ley de víctimas ya tenemos más herramientas en el sector estatal para hacer posible que se haga esta gestión en todo el país. Pero la ley también nos dice que nos da unos plazos. Nosotros para la construcción del programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas, tomamos como referencia este proyecto, que venimos trabajando, toda la experiencia, nos sentamos, lo evaluamos, bueno, esos son unos insumos. Pero también tomamos referencia de muchas ONGs, Monseñor, que hay en el país que han trabajado durante más de 20 años y las llamamos. ¿Cómo hacen ustedes la atención psicosocial y cómo la vamos a hacer en una apuesta por país? Las universidades, y que todavía tenemos que seguir trabajando en conjunto con los entes territoriales, que son los que tienen que finalmente hacer esta gestión porque es su competencia y que muchos no están preparados. Y obviamente con la población víctima, con sus familias y sus comunidades. Entonces esta apuesta, que cuando usted ve el documento parece una cosa fácil, no fue nada fácil, pero logramos tener, aunque sea esta versión de un documento que seguimos con la construcción conjunta. Hicimos 25 reuniones territoriales con los representantes de las víctimas para que miráramos ese PAPSIVI, que nos dijeran qué piensan, cómo lo podemos mejorar, y seguimos en este proceso. Pero también hicimos una reunión muy grande de 3 días en el cual los 103 representantes de las víctimas, las representantes oficiales y con el apoyo de la unidad de víctimas, miramos este documento del PAPSIVI, que finalmente eso se traduce en un documento, pero es mucho más que un documento. ¿Cómo lo vamos a implementar y cómo vamos a seguir recibiendo insumos? Porque si nos vamos a implementar en La Guajira, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué insumos nos dan las personas? Nos dieron muchos insumos, por ejemplo, adicionalmente de las barreras que tienen de acceso. Entonces, esta construcción conjunta sigue, pero en el centro está la persona, está su familia y está su comunidad. ¿Y qué retos tenemos, Monseñor? El territorio. Nosotros nos hemos, y por eso con este programa también aquí, nos hemos dado a la tarea de que trabajemos con la institucionalidad. Entonces a mí me decían, no, es que la institucionalidad es muy débil, pero ¿cómo la vamos a fortalecer? Es un trabajo conjunto y requiere de la humildad de todos y todas, porque nadie se la sabe todas. Y si nosotros no trabajamos en conjunto, la academia, las ONGs, las poblaciones, las personas víctimas, sus familias, sus comunidades, el territorio, así parezca que no es fuerte, tiene que fortalecerse. Y esta construcción conjunta sigue, pero eso también tiene varios otros retos. Uno es lo que hablamos ayer del sistema de información. La gestión de la información, dónde están las personas, en qué situación están. Y tenemos un reto muy grande en este ministerio, con toda la población, las personas que trabajan en salud. Y es precisamente lo que ustedes hablaban, sensibilizar, que conozcan y que sepamos que la atención en salud a una persona que ha sido víctima de la violencia no es igual que si yo no he sido víctima de la violencia. Y eso requiere no solamente la educación formal en las secretarías de educación, las universidades, etcétera, sino nosotros como ministerio a las personas que ya están formadas, llegarles con esta formación. Y esto no es tan fácil, pero entre todos y todas, pues lo vamos a lograr. Ya el ministerio al menos tiene estos lineamientos generales. Otra cosa es que lo tenemos que seguir aplicando. Tenemos pues, entre otros retos, es toda esta implementación del PAPSIVI que ahora nosotros proyectamos que en 2 o 3 años la tenemos que hacer con operadores. ¿Por qué? Porque es que el sistema de salud no tiene tanta experiencia, no tiene experiencia, salvo poquitos departamentos y algunos municipios y de pronto algunos distritos. Y esto implica hacer adecuaciones en nuestro sistema para que el día de mañana sea la atención psicosocial con un grupo interdisciplinario y que se pueda hacerle seguimiento y evaluación
pero dentro del sistema para tener una cobertura nacional. Entonces tenemos como en este camino, un camino que es más expedito con las organizaciones que tienen experiencia y que lo han hecho muy bien. Y por otro lado, con este camino que es un poco más lento, pero que tiene que ser seguro, que tiene que ser el sistema el que brinde la atención psicosocial a las personas víctimas. Los retos son grandes y yo repito, ninguna institución, y como ustedes lo dijeron ahora, es una política de Estado. Esto tiene que trascender los gobiernos y tiene que ser con la injerencia de todos y todos desde sus competencias. Nadie se las sabe todas, pero entre todos y todas tenemos que lograrlo. Vamos a hacer una pregunta muy breve a cada uno de ustedes cuatro, porque el tiempo prácticamente se está terminando, entonces les pediría concentrar un poco la respuesta. Doctora Ángela María Quintero, usted en la experiencia de la Alta Consejería para las Víctimas, yo quisiera hacer una pregunta. Hoy se dice mucho que la gente que no sufrió tan directamente el conflicto, es la gente que más resistencia tiene frente a los temas de negociación que están en camino y frente a abrir un espacio de construcción de la paz en el largo plazo. Que hay mucha más apertura de quienes son sobrevivientes, de quienes han padecido el conflicto directamente. ¿Usted cómo ve esa situación? ¿Qué piensa usted que podemos hacer en ese campo para cambiar mentalidades y hacer un mayor propósito nacional, todo esto de la construcción de la paz? Gracias, monseñor. Esa pregunta me invita a contar una anécdota. Hace unos 2 meses, una mujer de la Mesa Distrital de Víctimas me dijo: Ángela, yo jamás sería capaz de sentarme al frente del victimario. Y me acerqué y le pregunté: ¿cuál fue tu hecho victimizante? Me dijo: no, a mí directamente no, le mataron a mi hermana, el marido, y yo me vine, etc. Le dije: ¿le has preguntado alguna vez a tu hermana si ella se podría sentar frente al victimario? Me dijo: es que ella dice que sí. Le dije yo: eso es lo que da el dolor, perdón. El dolor nos da perdón, monseñor. ¿A qué me refiero yo? A que nosotros en Colombia, desgraciadamente, siempre obedecemos, como decían ahora los compañeros del conversatorio, siempre estoy tentada de decir conservatorio, del conversatorio, estamos tan polarizados en este país y siempre yo los invito y las invito a que nos preguntemos por qué obedecemos a esa manipulación ideológica y política que da la polaridad. Los intereses, y perdónenme que no es tema de la respuesta, los intereses económicos que tiene esta guerra también los tenemos que visibilizar, por favor. Tenemos que decir lo que significa el mercado de las armas, tenemos que decir lo que significa el mercado y el tráfico de nuestros recursos naturales. Tenemos que señalar a quién le interesa sostener esta guerra. Al pueblo colombiano seguramente que no. A los 40 y tantos millones de colombianos que padecemos la guerra todos los días no nos interesa sostenerla. Con esto quiero unir a la respuesta que me pide monseñor. Creo realmente que los colombianos podemos transformar esta realidad con un acompañamiento, como ha dicho la doctora Susana y todos, y obviamente quiero insistir en esto, reconociendo la causalidad de la guerra, no en los sujetos víctimas, sino realmente en quien corresponde. Cuando nosotros hablamos de que la causalidad de la guerra, estamos hablando la responsabilidad que tiene el Estado colombiano con esta guerra. Y entonces me remito a decirles lo siguiente: cuando nosotros los colombianos podamos realmente construir paz después de identificar nuestros derechos y sobre todo que nos sean garantizados, podemos dialogar, podemos establecer mecanismos de encuentro para la reconciliación. Como decía la doctora Susana del Ministerio, es un gran reto interinstitucional hablar de acompañamiento psicosocial.
Nosotros, desde la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación del Distrito Capital, estamos empeñadas y empeñados en que tenemos que co-construir el modelo psicosocial. Y estoy completamente convencida que los modelos psicosociales que van por arriba, que no tocan a las personas, no transforman nada. Tenemos que hablar de los modelos psicosociales que nos permiten abordar con las personas víctimas, y miren que yo no hablo de víctimas, yo hablo de las personas víctimas del conflicto armado, porque nosotros no podemos terminar identificados por un hecho de horror. Con esas personas estamos co-construyendo los modelos de intervención psicosocial en el Distrito Capital de Bogotá. Estamos haciendo un acompañamiento en las 20 localidades, estableciendo mecanismos de intervención social, comunitaria, para la reconstrucción del tejido social. Estamos haciendo un modelo de acompañamiento psicosocial, como lo presentamos ayer, en los 6 centros Dignificar y en los 2 puntos Dignificar, un modelo transversal, un modelo integral, holístico, interdisciplinar, donde las víctimas son las que tienen la palabra, son las que nos tienen que decir, no me interesa quizás la intervención psicológica, me interesa quizás la terapia de grupo, no me interesa el que hagamos este proceso comunitario en mi barrio, tal vez yo quiero hacer esto otro en otro lugar, porque sí creo que les debemos devolver la palabra robada, les debemos devolver el derecho a reconstruir su vida. Y sobre todo yo insisto mucho, todos nosotros desde antes de llegar al mundo ya tenemos un nicho simbólico y ese, a pesar del horror de la guerra, sigue ahí. Tenemos es que acompañarlos a que lo reconstruyan, a que se empoderen para poder reconstruir cada uno su propio proyecto de vida, no desde los modelos esquemáticos y dogmáticos. Y yo desde este escenario quiero invitar al Ministerio de Salud a que co-construyamos la intervención, el modelo de acompañamiento psicosocial en el Distrito Capital, doctora Susana. Nosotros estamos empeñadas en que el Ministerio nos acompañe en esta ardua labor que estamos haciendo desde el distrito con 6 centros Dignificar, cada uno con 2 equipos psicosociales y con la voluntad de la Secretaría de Salud Distrital, que ahora nos va a acompañar con otro equipo psicosocial. Gracias. Carlos, tú hablaste de la historia de la señora de Bojayá que daba gracias y hacía referencia a que sentía como que su dignidad volvía a través de ese hecho de haber sido llamada por su nombre. Yo no sé si pudieras profundizar un poco, muy brevemente, qué es lo que la sociedad ya, el colectivo social en Colombia debería hacer para que las víctimas, los sobrevivientes, quienes han padecido este conflicto, sientan que su dignidad es restaurada. Yo no sé, Héctor Fabio, pero yo siempre he creído que una de las cosas que tenemos que hacer es liberarnos del odio. Y se los digo por una experiencia personal. Yo tuve 2 hermanos secuestrados por la guerrilla. Y uno de ellos quedó muy mal después del secuestro, porque él quedó abandonado en la selva con la columna rota. Estuvo 6 meses después de una cirugía en cuidados intensivos que le hicieron en Cali. Y durante todo ese tiempo de la experiencia del secuestro, que fue bastante largo, yo fui testigo de cómo se empieza a gestar en uno el odio. Y yo fui presa del odio durante todo ese tiempo del secuestro, porque vino la discusión de si se pagaba o no se pagaba el rescate que pedía la guerrilla, el ELN. Yo era de quienes creíamos que no debíamos pagar el rescate, porque alimentábamos la mecánica de muerte con recursos financieros. Y digo que me llené de odio porque cuando yo me puse del lado de quienes decíamos que no pagábamos, hasta ahí llegó mi vida. Porque se desató en mí un sentimiento de venganza y de muerte que me permitió llegar a pensar que yo tenía derecho a coger una motosierra, como lo hicieron muchos en Colombia. Y eso me empezó a pasar por mi mente y por mi corazón cuando empecé a tener unas pesadillas que eran recurrentes y que no me dejaban dormir.
Era una pesadilla en donde yo recibía una llamada telefónica y no me ponían al habla a mi hermano, sino a mi hija. Y mi hija me decía, papá, sácame de aquí, sácame de aquí. Y yo decía, tengo que buscar la plata para sacar a mi hija. No lo hacía con mi hermano. Entonces se me planteó un dilema ético porque yo estaba haciendo una diferenciación entre la vida y la libertad de mi hermano y la de mi hija. Entonces yo no quería volver a dormir nunca. Y de hecho yo me enfermé mucho. Porque durante todo el secuestro yo no quería dormir. No quería dormir. Porque siempre me soñaba lo mismo, era como una película. Y fui capaz de entender que si yo no me liberaba de ese odio, yo me iba a volver un factor reproductor de violencia muy fuerte. Además sentía una vergüenza, porque yo soy católico. Y yo me crié con la doctrina social de la iglesia, y a mí me enseñaron la humana vitae. Yo fui de grupos misioneros juveniles, y yo estuve en miles de experiencias de oración y cosas de esas, pero llegué a sentir que yo estaba atrapado en el odio, y llegué a ver que yo era capaz de ser el ser humano más criminal que puede haber sobre la tierra. Y yo creo que si en esas épocas se me hubieran dado las condiciones, a lo mejor yo hubiera matado y comido del muerto. Entonces, una cosa que tiene que trabajar mucho este acompañamiento psicosocial es en la exploración de ver cómo ayudamos a todos a liberarse de este odio, porque ese odio encadena, ese odio atrapa y reproduce el ciclo. No me lo están preguntando, pero si yo estoy aquí trabajando en la unidad para las víctimas, es como parte de una terapia para ayudar a recomponer la vida de las víctimas hasta donde yo puedo con mi trabajo como periodista y demás. Pero yo creo que el acompañamiento psicosocial tiene que ponerle mucho cuidado a eso, a la liberación del odio, porque nos volvemos unas fieras de la noche a la mañana, de la noche a la mañana. Y eso explica por qué en las mejores familias, de las mejores familias han salido los peores criminales. Eso yo creo que hay que ponerle mucho cuidado a eso. Bueno, Carlos, muchas gracias por compartir esta parte de la historia que nos lleva a nosotros a asumir estos desafíos de una manera tan viva y tan cercana. Así que muchísimas gracias. Profesor Wilson, esto exige una pedagogía. ¿Por qué no nos dice un par de palabras sobre la pedagogía que tenemos que desarrollar hoy? ¿Alguna pista, una luz de esa pedagogía? Eso es muchísima responsabilidad. Ha habido diferentes tipos de experiencias, y vuelvo a recurrir a mi preocupación por ejemplo, por intentar construir fórmulas generalizantes que se puedan aplicar a diferentes procesos en diferentes comunidades. Y ha fracasado. Voy a poner un ejemplo. En algún momento se intentó que en Estados Unidos se construyó un currículo sobre el perdón, e intentó coger ese currículo y extenderlo. Y resulta que fueron a África y fue un fracaso total. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con con construir fórmulas únicas sobre este tema. Es, como lo dije en mi intervención de la mañana, realmente lo que nos decían de que estamos suficientemente diagnosticados y que entonces Colombia es un país sobrediagnosticado en términos sociales, yo puedo decir que no es cierto. No sabemos qué significa perdonar. Bien. Tenemos, y no sabemos ni los investigadores, ni sabemos bien la gente que sufre, ni la gente que no está directamente ligada, qué significa perdonar. Entonces, yo sé que uno tiene urgencias, ¿no? Entonces dicen, actúe. No, yo creo que aquí se han hablado incluso de cómo trabajar en investigación, acción participante, para que estos procesos que seguramente se intentan y se están intentando, de trabajar el tema de la memoria, del papel de la memoria, del tema del perdón, del tema de lo que significa reconciliarse, pueda implicar necesariamente al tiempo que conozcamos
qué significa eso para todos. Porque usted hacía ahora una pregunta, que ahí parece una hipótesis ahí de que la gente que no está directamente ligada está en menos disposición, por ejemplo, a procesos de reconciliación y de paz. Yo no sé cómo esa afirmación, cómo se ha indagado eso. Lo que creo es que sí tenemos que indagarlo y que los procesos que ya se han adelantado por organizaciones no gubernamentales que, como aquí se dijo, tienen más de 20 años de trabajo en campo, las diferentes experiencias, es necesario evaluar esas experiencias para poder desarrollar eso. Porque hay pedagogías, por ejemplo, para el lenguaje, para la comunicación. Hay pedagogías, o sea, eso es de aprender de verdad a hablar con el otro, a escuchar, a hacer escucha activa, etcétera, etcétera. Hay esas cosas, pero eso no es suficiente, no es suficiente. Entonces, yo creo que además de indagar sobre cómo han funcionado esos programas psicosociales, cómo han funcionado estos procesos de atención psicosocial, debemos además de eso indagar con la gente y para la gente qué se entiende por esos grandes temas que están cruzando la paz, como el perdón, la memoria, la reconciliación, ¿no?, el olvido, esos procesos. Porque aquí, pues evidentemente, es clarísimo que, por ejemplo, uno dice, parece obvio, si usted olvida, ¿qué perdona? No tiene nada que perdonar porque olvidó. Y pues si usted olvidó y no tiene nada que perdonar, pues la impunidad reina. Esas cosas tenemos que preguntárnoslas y tenemos que construir más en serio. Yo creo que, repito, la academia tiene aquí mucho que hacer y que decir. Y qué pena no tener una respuesta que pueda decir, mire, aquí hay, pero yo creo que hay muchos esfuerzos. Creo que parte de cuando la gente observa lo que pasa en Colombia y dice, pero ¿cómo se levantan una y otra vez? Uno es porque las comunidades mismas han desarrollado montones de estrategias, sin contar incluso con los psicólogos, sin contar con los especialistas o con los expertos. Ellas mismas han desarrollado montones de procesos que es necesario identificar. Creo que es necesario identificar más el papel de la religión y la iglesia en el proceso de paz, porque aquí tienen mucho que ver. Aquí eso, no solamente en Colombia, en diferentes partes del mundo han mostrado que, en particular en países donde el nivel de religiosidad es tan alto como la religión juega un papel determinante en esos procesos de pedagogía para la paz. Y seguramente todos tendremos que, como aquí se ha dicho, construir y mejorar lo que tenemos y lo que se ha hecho, rescatar las cosas que se han hecho bien. Por eso aquí me parece que este evento ha sido maravilloso. Yo he estado todo el día aquí escuchando, lástima no haber estado ayer, pero esa combinación de escuchar experiencias, más escuchar diferentes actores, más hablar directamente, más exponernos al diálogo y a construir y a mostrar lo que está pasando, creo que es una cosa que es necesario repetir y hacer en forma permanente para que todos los actores aprendamos, porque estoy seguro que todos los que estamos aquí aprendimos de lo que ha pasado hoy y ayer, un montón de cosas, y que después de eso seguramente uno cuando vuelve a ver un problema dice, uy, no, veo esto de esta manera. Seguramente después vamos a poder tener un espacio donde digamos, mire, los problemas que tuve sinceramente con este proceso de intervención que estoy utilizando no fueron los adecuados, nos equivocamos aquí, estamos revictimizando aquí y tenemos que cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Susana, le voy a transmitir una pregunta que no es mía, pero que me la han hecho varias personas de estas comunidades que están aquí representadas. Tiene que ver con el futuro de este programa. Esa es una pregunta que yo sé que le puede sorprender un poco, pero me han preguntado, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque este es un programa con un énfasis psicosocial muy fuerte y ha sido como una escuela. Y es como la madre de otras experiencias. ¿Usted qué piensa que puede ser el futuro de esto? Porque estamos viendo el tiempo que nos falta y hay mucha expectativa de estas comunidades de seguir siendo acompañadas
porque están comenzando o están en la mitad de un caminar. Pues yo creo, monseñor, que la escuela sigue, obviamente. Este programa ya con todo lo que ha sucedido en los últimos años, sobre todo desde la ley de víctimas, que recordemos que es el único país del mundo que se ha puesto en la tarea de lograr la paz, pero en otro sentido, de que las personas accedan a sus derechos, pero que también haya esta reparación y reconciliación. Es el único país en este planeta. Por eso a nosotros nos han acompañado gente de Francia, dicen, pero nosotros queremos hacer parte de esto. Yo pienso que lo que hemos hablado también con el equipo de la unidad de víctimas, con la doctora Paula, en el día de ayer, lo que hemos hablado también en el ministerio, porque aquí yo me he olvidado de decirles, nosotros también hemos tenido un proceso interno muy fuerte en el cual tenemos, por ejemplo, un comité para las personas víctimas. Tenemos un comité que está constituido por cada una de las oficinas y cada una de las direcciones, con el fin de que le apostemos a este proceso. Pienso que obviamente tenemos que seguir porque, como dije anteriormente, donde no hay una fortaleza institucional, están ustedes nuestros aliados, está esta comunidad tan asertiva, tan gestionadora, están las personas víctimas en el centro y a las cuales tenemos que responder, pero en conjunto. Yo creo que tenemos mucho por mejorar en el programa. Tenemos que implementar el PAPSIVI porque para eso lo hicimos con la retroalimentación y la construcción conjunta. Tenemos que involucrar más la academia, que le estaba diciendo, que es que necesitamos la academia que esté ahí atenta, con tiempo de mirar, de reflexionar, que a veces nosotros no tenemos tanto tiempo de reflexionar. Tenemos y hemos involucrado, por ejemplo, no solamente las personas del ministerio y los entes territoriales también que nos acompañan, y apostarle en conjunto. Entonces, si hace 2 años, 3 años dijimos, bueno, ya involucremos más los entes territoriales, que tenemos que seguir involucrando en este programa, monseñor, tenemos que involucrar más la academia, recibir más los insumos de la población, para lo cual tenemos ya unas estrategias, pero que tenemos que ir siempre mejorando. Yo repito que esta apuesta es de todos y todas. Muchas gracias, doctora Susana. Yo creo que esa respuesta merece un aplauso porque es una voz de esperanza para este programa muy importante. Así que muchísimas gracias. Viviana, entonces agradezco a cada uno de los panelistas, a Carlos por sus maravillosas intervenciones, al profesor Wilson López, a la doctora Ángela María Quintero por la profundidad de cada una de sus intervenciones. Así que muchísimas gracias.